Muy bien, vamos a ir a Génesis. Estamos ya corriendo por el libro de Génesis. Ya estamos terminando el capítulo 4. Y Dios mediante para el 2030 ya estamos en el capítulo 20. No. Estábamos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan? Aquí en el capítulo 4, versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Ahora, al oriente de Edén, ya dijimos, ¿ya? Lo siento que no tengo yo, quisiera tener cosas visuales, ¿verdad? Para que entendieran. El Edén era, de acuerdo a las geográficas que la Biblia da, es todo Israel, parte de hasta abajo de donde está Egipto, y arriba donde está Siria, pero al lado oriente está Irak, está Arabia Saudita, está Meca, está hacia allá. Ahora, una vez más, hoy en día podemos ver en el mapa, solo un tantito podemos ver en el mapa que todo eso es un país desierto, da mucho desierto, da mucho petróleo, pero yo creo que en estos tiempos no era así. Yo pienso que era muy bonito, era lleno de árboles, lleno de frutos, era pero muy bonito. Ahora todo eso era parte aún del Edén. Pero bueno, Dios sale, Caín, y se va hacia el oriente, que es toda esa parte, Irak, todos esos lugares. Ahora, y dice que vive errante allá por muchos años. Ahora, de acuerdo a la Biblia, es como 130 años. Bueno, más. Ahorita voy a explicar, tengo unos números. Pero si se dan cuenta, ¿verdad? Al oriente, que sería así, de Israel, donde está Irak, donde están todos esos lugares. Ustedes saben que en Kuwait, Kuwait está abajo de Irak, y en Kuwait es contra la ley que haya otra religión más que los musulmanes. Y no se permite ninguna otra religión. Ellos dicen que Kuwait es la tierra santa de los musulmanes, como Israel, la tierra santa de los cristianos. Entonces, toda esa área es musulmán. Ahora, los musulmanes, ellos matan a toda persona que no se convierte a musulmán, ¿verdad? Ellos dicen que son impíos, son infidels, se me fue la palabra, incrédulos, sí. Y entonces ellos quieren que todos se conviertan a musulmanes, y si no se convierten, pues los matan. Ahora en octubre es el mes de Ramadán, que le llaman, y matan muchos cristianos. Ahora encontramos, ¿verdad?, que ¿quién mató a su hermano en Génesis? Y cómo en su corazón hubo ese deseo de matar a su propio hermano, ¿verdad? Ahora, entiendo que a veces uno se enoje contra alguien, ¿verdad? Y de cristianos se enoja y desea la muerte a alguien, no, eso no es de cristianos, ¿verdad? Entonces, pero mi punto es ¿verdad? Que vimos pero la Biblia dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Y toda esa tierra, ¿verdad?, odian a toda la gente que no son musulmanes y los matan, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? No es una observación. Entonces, y todo eso se convierte en área musulmana, que es hoy en día. Ahora, el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, dio luz a Enoc y edificó una ciudad. Ahora, ya la semana pasada ya vimos, o dije, ¿verdad?, la teoría, o lo que yo pienso, como de acuerdo a la Biblia, Caín conoció a una de las mujeres, ¿verdad?, de los descendientes de Adán y Eva, después de muchos años. Ahora, en ese tiempo, la gente vivía muchos años, ¿verdad? Ya vimos, Adán vivió 930 años. Antes del diluvio, la gente vivía muchos años, siglos y siglos, ¿verdad? Y después del diluvio, algo pasó en la atmósfera, ¿verdad?, que ahora la gente no vive muchos años, ¿verdad? Después encontramos que creo que David fue uno de los
más, que vivió cerca de 200 años, pero después de ahí ya todos ya no viven esa cantidad de años. Entonces en ese tiempo, otra vez, Caín vivió cientos de años errante en esa área, y fue otra vez, yo pienso, la manera que se encontró una esposa después de cientos años. Ahora, Adán tuvo un hijo a la edad de 30 años, 130 años, ¿verdad? Después Jared de 162 años tenía cuando tuvo a Enoch, y Enoch 187 cuando tuvo a Matusalem. O sea, eran cientos años. Ahora, dice el versículo 17 que edificó una ciudad. Ahorita voy a llegar ahí, nomás que dice que edificó una ciudad al nombre, edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Entonces, la primera vez que se menciona una ciudad, la primera vez que en la civilización hay una ciudad. Y una ciudad, por lo regular, se hace ciudad cuando hay mucha gente. Quiere decir que había una población ya muy grande, ¿verdad?, para que lo llamara una ciudad, en la área donde vivía Enoch. Entonces, es la primera vez que la Biblia dice que se llegó a ser una ciudad, porque mucha gente ya se había reproducido, ya vivía ahí, se había multiplicado. La ciudad era, una vez más, al oriente de Edén, o sea que es Israel ahora, al oriente, hacia Irak y todas esas tierras. Ahora, versículo 18 dice: y Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mahael. Hermano Alberto, ¿usted pudiera ponerme esa acá, hermano? A ver, ¿usted puede ayudarle, por favor? Viendo para allá, es que se me olvidó poner, lo voy a ilustrar. Hice una línea de tiempo. Sí, ¿lo alcanzan a ver todos ahí atrás? Sí, ok. A ver si alcanzan a ver las edades, los números. Entonces dice aquí que Adán tiene a la edad de 130 años a Seth. Entonces aquí Adán tenía 130 años. Entonces aquí tuvo a Caín. Caín tuvo a Enoch. Enoch tuvo a Irad. Irad tuvo a Lael. Y luego Metusalén. Después lo leen ustedes en su Biblia. Y luego aquí tuvo a Lamec. Entonces, curioso, que Dios no da los años aquí de esta gente, nomás da la línea de Adán y toda su descendencia, pero no da esta, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Y ahora, una vez más, ¿verdad? Aquí Caín tuvo un hijo, pero yo calculo que aquí él tenía como 280 a 300 años, Caín, cuando se casó y tuvo a esa persona. Ahora, Caín era el primogénito de Adán, pero vimos, ¿verdad?, que la Biblia no lo registra como primogénito, y ahora toda esta descendencia, la Biblia nunca más la menciona, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Si era descendiente de Adán. Entonces ahora menciona toda la descendencia de Seth, ¿verdad? Y toda la Biblia habla simplemente de la descendencia de Seth, de Adán y Seth, su hijo. Entonces, ahora en el versículo 19 dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres. De acá abajo, el quinto, la quinta generación, desde Caín. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Lamec ahí, dice el versículo 19, dice: tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Una vez más, primera vez que un hombre tiene dos mujeres. El primer polígamo en el planeta.
Y toda el área de Irak y todo el área, todos los musulmanes tienen muchas mujeres, ¿verdad? Porque es su práctica, es su creencia, ¿verdad? Y curioso, ¿verdad? Pero bueno, una simplemente observación. Entonces, el primer hombre en la tierra que tiene dos mujeres, y luego dice el versículo 21, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal. Bueno, dice, ya dio luz a Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, el 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también, etcétera, dio a luz a otra persona, la otra mujer. Entonces, pero aquí donde está Jubal, es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Arpa y flauta, ¿verdad? Si van conmigo a Ezequiel capítulo 28. Y luego Isaías. Ezequiel, primero vamos a decir Ezequiel capítulo 28. Una vez más, es la primera vez que un humano, que una persona, dice, la Biblia registra que tocan arpa y flauta. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué los mexicanos tocan guitarra y el tololoche? ¿Por qué no empezó ahí? Pero bueno, no, pero toca arpa y flauta, ¿verdad? ¿Cómo nació ahí? ¿Verdad? Curioso eso, ¿verdad? Están ahí, 28 de Ezequiel. Dice el versículo 13. Estoy acordando de un chiste. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Está hablando la Biblia, habla acerca de Lucifer. Aquí. Tuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, los primores de tus tamboriles, ¿y qué? Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vamos a ir ahora a Isaías, por favor. Isaías capítulo 14. Muy conocido este pasaje. Isaías 14. Versículo 13. 14, versículo 13. Habla donde el diablo es lanzado del cielo. Versículo 11, ¿no? Dice 14, Isaías 14, 11. Dice. ¿Dije 13? No. ¿Es 14, 11? Sí, es el 13, lo siento. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo junto al... no, lo siento, se me perdió el versículo. 11, 12. Es 11 y 12. Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y tu sonido tus... sí. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, que debilitaba las naciones. Tú que decías en tu corazón, etcétera, etcétera. Nomás, bueno, total de que dice la Biblia, tengo otro pasaje, no es que se me fue, pero que el diablo, ¿verdad?, es el maestro de la música. El diablo dice que tenía una clase de arpas que sonaban, ¿verdad? Y que dijo en Ezequiel, flautas, ¿verdad?, y todo eso, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad?, que aquí los hijos de son los primeros que sale un instrumento, ¿verdad? Y no es una guitarra, no es un piano, no es un violín, es un arpa y una flauta, ¿verdad?
Vamos a regresar a Génesis, suficiente sobre eso. Es una simplemente observación. Ok, ahora Génesis 4. Entonces, Génesis, aquí en el versículo 25, estamos ahora donde Dios se enfoca todo otra vez en la vida de Adán. Ya nunca más menciona la descendencia esa de Caín. Entonces nos dice el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Conoció de nuevo, o sea que del capítulo 4, versículo 1 dice conoció Adán a su mujer, Eva, y luego dice el versículo 21, y la conoció de nuevo. O sea que como que esta es la segunda vez y ahí tienen a Seth, ¿verdad? Ahora, pero hasta ahora han pasado 130 años. Desde el capítulo 4 hasta aquí. 130 años. Son muchos años, 130. No son 30, no son 3, no son 15, son 130 años. No tienen hijos. No hay ni un hijo en esos 130. Ahora, por alguna razón, por eso el siglo, más de un siglo, no querían tener hijos. Tal vez tenían miedo, ¿verdad? Por lo que habían tenido antes. Tal vez Eva le dijo a Adán lo que la serpiente había hecho. Pero por 130 años pasan y después de 130 años tienen hijos, tienen a Seth, pero aquí también tienen hijas. Porque ya noten el versículo 5, capítulo 5, versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, pero el marinista es su primogénito Seth, pero tuvo hijos e hijas, ¿verdad? Entonces aquí tiene muchos hijos y muchas hijas, que en realidad yo creo que de aquí Caín conoció hasta que se pobló y llegó a conocerse, ¿verdad? Ahora, entonces, quiere decir que Caín está errante, ¿verdad? 130 años, solo en la tierra, ¿verdad? Solo está 130 años, y más de 30 años, tal vez, cuando mató a Abel, ¿verdad? 20, 30, aproximadamente, eso ya ahí son como 150, ¿verdad? De edad que tiene Caín. Ahora, y ahora tiene ya como 150, 160, y cuando Adán tuvo una hija, y de aquí a que tuvo 30 años, la hija para que se casara, ya son 190 años, ¿verdad? Y más el tiempo que pasó a que se populara, ¿verdad? Y que él la pudiera conocer, otros 100 años probablemente. Yo le calculo como 300 años que tenía Caín, 280, 300 años. Entonces ahora, Adán, esta es la edad de Adán, ¿verdad? Entonces ahora Adán tuvo a la edad de 130 a Seth. Seth vive 105 años y tiene a Enos. Entonces cuando nace Enos, Adán tiene 235 años y Seth tiene 105 años. Ahora, la Biblia dice, dice el versículo, una vez más, Jared tuvo 162 cuando tuvo a Enoch, 162 años de edad cuando tuvo a Enoch. Enos tuvo 90 años cuando tuvo a Cainán. Yo pienso que una hija de Adán tal vez tenía 60, 70 años. Y Caín, otra vez más, es aproximadamente. Ahora, el versículo 5, entonces dice, el versículo 25, vamos a regresar al versículo 25, conoció de nuevo a Adán su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo ella, noten lo que dice ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Qué de Caín? ¿No era su hijo?
y no era el primogénito. Ahora está pensando en Abel, ¿verdad? Como que Abel no me interesa, ¿eh? Digo, Caín. Entonces dice, ahora me he sustituido a un hijo, ¿verdad? En mi hijo, Abel. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1, dice que Adán conoció a Adán a Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Y luego dice, del versículo 2, después dio a luz a su hermano. O sea que nacieron juntos, ¿verdad? Ahora, cuando nace Seth, perdón, noten el versículo 26, por favor. Dice, y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice, de 105 años tenía Seth cuando nació Enos. Ahora, quiere decir que 130 más 105 son 235, 235 años, más de 2 siglos. Y ahora ya está Enos, hijas de Adán y Eva, y luego Seth también tiene hijos e hijas, ¿verdad? Y se está poblando. Ahora, dice la segunda parte del versículo 26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces empiezan a invocar el nombre de Jehová. ¿Sabe a la edad de Adán? Más de 2 siglos. Ahora ya hay mucha gente, ¿verdad? Ya hay muchas hijas, hijos. Ya hay Seth, ya tiene su primogénito, tiene aquí más hijos e hijas. Pero pasan 235 años y los hombres empiezan, bueno, aquí probablemente ya tenía una edad más, Enos, empiezan a invocar, o sea, empiezan a buscar, ¿verdad?, a Dios, se puede decir, ¿verdad? Después de 230 años, la primera vez que los hombres empiezan a buscar, a invocar a Jehová, a clamar a Jehová, ¿qué sería lo que pasó con Adán y Eva? ¿En qué fallaron? Que después de más de 200 años empiezan a buscar a Jehová. ¿Por qué no después de 100? ¿Por qué no después de 50? Más de 2 siglos. Y hay muchísima gente. ¿Y sabe cómo vive la gente cuando Dios no está en sus vidas? Viven bien perdidos, viven bien perversos. Por eso se explica adelante, no está todo, pero eso se explica adelante cuando nace Noé. ¿Cómo estaba la tierra? Horrible. Pero ya estaba desde aquí, ¿verdad? Porque por 200 años la gente no busca a Dios. O sea, ¿qué pasó con Adán y Eva, verdad? No Dios era su padre, no Dios lo puso en un lugar perfecto, en un lugar tan, ¿cómo se dice?, arreglado para él, con las leyes de Dios, para que fuera un matrimonio de grande éxito. Pero ahora encontramos que es un gran fracaso, es una gran tragedia. 235 años han pasado mínimo y los hombres no buscan a Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó, Adán? ¿Qué pasó, Eva? ¿Por qué? ¿Por qué a sus hijos, verdad? ¿Por qué hasta aquí? Por alguna razón, Seth, no sé, por alguna razón, no se empiezan a invocar a Dios. ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad? Que más de 200 siglos, 2 siglos, los hombres no buscan a Dios. Entonces, una vez más, la gente que vive sin Dios en sus vidas vive bien perversos, como hoy en día en Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? Donde Dios no hay, donde el cristianismo no hay, está perverso. Muchísimos hombres con muchas mujeres, ¿verdad? Está todo distorsionado. Así estaba Adán y Eva, ¿verdad? Y hermanos, así va a estar nuestro hogar si no buscamos a Dios. Más bien así se distorsiona un hogar
cuando se ignora lo que Dios les dijo. Cuando usted y yo ignoremos lo que Dios nos ha dado en este libro, así se va a distorsionar su matrimonio, así se va a distorsionar sus hijos. Porque Dios quería un matrimonio perfecto con Adán y Eva, y Dios era su padre, y ahora está en un hogar distorsionado, Adán y Eva, todo por no haberle hecho caso a Dios. Un propio hijo mata a otro hijo en su propio hogar, en un hogar cristiano, ¿verdad? Y por 130 años no hay ninguna comunión con Dios. Y pasan otros 105 años y no hay nada de comunión con Dios. ¡Wow! ¡Qué tragedia, ¿verdad? Tan grande! ¿verdad? ¡Qué tragedia tan grande de Adán y Eva! Y no vamos a culpar nomás a Adán, porque Adán es el único que aparece, ¿verdad?, como responsable. Pero ¿qué de las esposas? ¿Por qué es que nadie buscó a Dios? Entonces el esposo no es el único culpable en el hogar, hermana. No, también es también. Y no les enseñaron, no les inculcaron, ¿verdad? Qué tragedia, ¿verdad? Que sus nietos son los que empiezan a buscar a Dios, invocar a Dios. No es más, hermanos, lo mismo va a pasar un día en nuestros hogares si ignoramos los mandatos de Dios, lo que Dios ha puesto en su Biblia. Eso va a pasar. Y tal vez no pase exactamente, pero no ignoramos los mandamientos de Dios, nuestras hijas se van a casar con inconversos y va a ser una generación de inconversos por años y años. Y los descendientes de los cristianos están ganando a los inconversos, ¿verdad? El cristiano que se casó cuando se ignora la palabra de Dios, cuando se ignora lo que Dios dijo. ¡Oh, qué tragedia con Adán y Eva! Por ignorar una vez más los mandatos de Dios y hacerle caso al diablo, y darle lugar al diablo. Hermanos, el diablo puede hacer eso y más con nosotros si le damos lugar al diablo y si ignoramos lo que Dios puso en su libro acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca del hogar, a todo por ignorar lo que Dios le había mandado. Ahora, cuando se ignora lo que Dios manda, los mandatos de Dios, el diablo va a hacer lo que quiera con nosotros. Vamos a brincar algo aquí. Versículo 26, entonces dice, empiezan a buscar, a clamar, los nietos de Adán. Qué triste sería, ¿verdad? Que usted y yo nos alejamos tanto de Dios, ignoramos tanto la palabra de Dios, y que nuestros hijos, ¿verdad?, nuestros nietos cuando crecen empiezan a buscar a Dios, ¿verdad? Porque los padres, y tristemente a algunos de nosotros nos pasó eso, ¿verdad? Nuestros padres no hicieron eso, y nosotros, gloria a Dios, un día llegó el Evangelio, ¿verdad?, y cambió eso. No tenemos que cortar eso, hermano. Hay que seguir enseñando, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? No ignorar lo que Dios dijo, porque va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, una vez más, la gente que no busca a Dios vive perversamente perdidos. Y por eso se explica, ¿verdad?, el grande diluvio. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Ahora aquí en capítulo 5 nos da la historia de la descendencia de Adán, su origen más bien, y es interesante. Dice el día que creó Dios al hombre. O sea, ¿se acuerdan del capítulo 1, versículo 27? Lo creó. Y dice, lo creó Adán y Eva. Dice el versículo, a semejanza de Dios lo hizo. Ahora, ¿cuál era la semejanza de Dios? Es un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento no había Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino había el Elohim, el Shaddai, el Dios creador, pero es un Dios trino. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Entonces, la semejanza del hombre es que tiene alma, cuerpo y espíritu. La alma, cuerpo y espíritu, una semejanza de tres partes, ¿verdad?, que tiene el hombre. Ahora, la semejanza de Dios. Ahora, dice la Biblia, Dios lo creó a Adán a su semejanza, a su imagen, Y el día, dice el día que fueron creados, o sea, que se refiere
capítulo 5 se refiere a hace 130 años atrás, ¿verdad? O más bien, cuando los creó. Versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Ahora, entonces, después, 130 años pasan y Adán tiene este hijo, y dice el versículo 3. Y engendró un hijo a su semejanza. ¿A qué? A su semejanza de Adán, ¿verdad? Porque Adán tuvo el hijo, a su semejanza de él, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Ahora, ahora Adán tiene un hijo y lo tiene a su semejanza. No lo tiene a la semejanza de Dios, ¿verdad? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adán es alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Pero ahora Adán viene y toma el fruto del huerto y su espíritu muere, ¿verdad? Y ahora su espíritu está muerto. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, el espíritu estaba muerto. El día que comió de ese árbol, murió, ¿verdad? Y ahora tiene alma y cuerpo. Ahora ya no es semejanza de Dios. Ahora Adán tiene un hijo a la semejanza de Él, ¿verdad? Y entonces ahora Set nace a semejanza de Él. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, nombre y por el pecado ese versículo dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que la maldita descendencia pasó a todos los hombres desde Adán. Pues ahora tiene un hijo y ahora es a la semejanza de él, alma y cuerpo, porque el pecado entró. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces ahora dice que tiene un hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán. Su hijo Set. Voy a brincármelo aquí. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Una vez más, aquí están, ¿verdad? Tiene hijos e hijas de parte de Set. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y casi 1000 años vive Adán. ¿Sabe cuánta gente se puede multiplicar en 500 años? Muchísima gente. ¿No me cree? Hay que ver de cuántos años lleva Elgin y cuánta gente hay. Y claro, no todos nacieron aquí, ¿verdad? Pero mi punto es que se multiplica muchísimo. Entonces quiere decir que aquí había muchísima gente ya, ¿verdad? Aquí, después de 200. Y ahora él muere aquí y ya tiene todo, y cada uno tuvo hijos e hijas. O sea que había muchísima gente. Entonces cuando viene el diluvio, no es de que había como unos 10, 20 por ahí, no, era un mundo lleno, ¿verdad? de gente. Versículo 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ahí está, Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set, etcétera, etcétera. No voy a leer todos esos, pero si habían de leerlo y poner ahí al lado cada uno cuánto vivió, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 8 dice, y fueron todos los días de Set, vivió Set 912 años. Set, 900, casi 1000 años. Y luego en el versículo 11 dice, fueron todos los días de Enos, y vivió 905 años Enos. Y luego Enos tuvo a Cainán, y Cainán cuando murió, versículo 14, dice, fueron todos los 910 años. Enos vivió 910 años. Ahora cuando Cainán aquí tiene... cuando nace Cainán, Adán tenía 235, cuando nace Mahalael tiene 395, o sea que este es su abuelo, este es su tatarabuelo, este es su tatarabuelo, o sea que conoció a muchos, hasta Enoc, y Enoc nace después de Jared, tiene 162 años y nace Enoc. Si van conmigo al capítulo 5, versículo
¿Cuál es el versículo? 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Uno de los todos engendran hijos e hijas. Yo voy a terminar. Pero pues ahora nace Enoc, hermano. Enoc, noten, mire, es 1, 2, 3, 4. Es Adán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el séptimo desde Adán. Ahora, una vez más, el número 7 representa la perfección de Dios. Es el número de Dios, el número perfecto. Entonces, no habla en Judas, que no, si, después a ver si vamos al libro de Judas. Dice que profetizó, era un profeta, y Enoc dice caminó con Dios, y dice Enoc séptimo predicó. O sea, aquí Enoc está predicando todo este tiempo, cuando nace Metusalén. Entonces, es el séptimo. Ahora, Enoc representa el tiempo perfecto. No es una figura del arrebatamiento, de la persona del cristiano que no pasa por muerte, que es arrebatado. El número 7 representa la perfección de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Ahora, una vez más, está predicando, está profetizando y predicando. ¿Se acuerdan cómo están todos estos? Están bien perversos, y está predicando y predicando. Ahora, es interesante, ¿verdad? Que Enoc vive, ¿cuántos años vive Enoc? 365, o sea que un día, digo, como que un año entero, ¿verdad? 365 días en un año, ¿verdad? Y dice caminó, versículo 24, caminó Enoc con Dios. No, versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Y luego dice que vivió 365. Ahora, hermano mío, Enoc vivió de tal manera en esa generación, predicó de tal manera, tuvo una comunión de Dios de tal manera, que Dios, dijo un predicador, un día andaba caminando Enoc con Dios, y estaban platicando y platicando, tenían esa comunión tan perfecta, que cuando se dieron cuenta el día, ya es bien tarde, y le dijo Enoc a Dios, voy a regresar a mi casa, es bien tarde. Y Dios le dijo, mejor vente a la mía, estás más cerca que a la mía. Y se lo llevó Dios, ¿verdad? Y Dios se lo lleva sin ver muerte. Ahora, mi punto es que había una persona aquí que tenía una comunión con Dios en una generación tan perversa y tan mala, que más adelantito Dios trae un diluvio por causa de eso. Entonces, ¿cuál sería la excusa de usted y yo de no tener una comunión con Dios? Estaba bien perverso ese mundo. Pero Enoc tuvo una relación con Dios tan buena que Dios se lo llevó sin ver muerte, ¿verdad? Al cielo, y lo transformó y se lo llevó, ¿verdad? Entonces quiere decir que usted y yo sí podemos tener una relación con Dios. No importa quién lo quiera, no importa el que quiera, ¿verdad? Nosotros podemos, en su corazón, usted puede tener una relación con Dios. No importa quién se desanime, no importa si le prediquen o no le prediquen, ¿verdad? Es el número 7, el número cristiano perfecto, que sí puede tener una relación con Dios. No importa cómo esté el mundo, hermanos. Vamos a terminar ahí, vamos a orar. Después vamos a continuar con eso. Señor, bendice